Todo lo que hacemos en un día, por ejemplo, podemos usar el verbo pai, sea pai, dere pai, jaeo pai, apuá, arambosá, acé, ambaapó, anguajé llegué ceroga, anguajé, ayajú, aguapí, acarú, añemboí, aguatá, añenó, aque. Por ejemplo, solamente usando esos verbos, yo le puedo dar una lista no de los 20 de una vez, sino que darle 5 verbos hoy, hacerle practicar toda la semana, la siguiente semana otros 5. Básicamente nosotros necesitamos, para que tengas así una idea exacta y la gente que nos escucha y nos sigue, 80 verbos. 80 verbos más usados. Allí está, por ejemplo, lo que hacemos todos los días. Yo, me, ñe, gendú, purajei, todas esas palabras más usuales. El guaraní tiene una gran ventaja, Rami, que, por ejemplo, los adjetivos, que en castellano uno tiene que decir alto, alta, altos, alta, en guaraní solamente digo até. Entonces, a la criatura que habla castellano, que está más acostumbrada al castellano, le resulta más fácil aprender el guaraní. El problema es con el niño guaraní hablante que a la hora de tener que aprender el castellano, a él se le complica, porque él creció diciendo solamente Ibaté. Y cuando pasa el castellano es cuando va a tener que decir alto, alta, altos, altas, y alguien le va a tener que comentar, enseñar cómo se tiene que utilizar eso. Claro. El que va a aprender guaraní no tiene problema. La misma cosa por darte un caso más. Los adjetivos demostrativos. Yo digo esta en castellano. Ese, esa y aquel, aquella, ¿verdad? Tenemos para masculino y femenino. En guaraní, para ambos es co. Por ejemplo, yo digo este señor co caray. Esta señora co cuña caray. Igual es co. Y Claro. quiero decir ese, Claro, este, sin género. caray, te cuña caray. Esa Claro. es una ventaja para el que va a aprender. Y lo otro, redondeando un poco la idea, Rami, es que comparado con el castellano, el guaraní tiene apenas 6 verbos irregulares. Irregulares. Uno es absolutamente irregular. El guaraní es casi una lengua perfecta, que si nosotros comparamos con el castellano, el gran rompecabezas del guaraní hablante son los 2000 verbos irregulares que tiene el castellano. Cualquier lingüista del mundo se vuelve loco, se cae de espaldas cuando uno le comenta que el guaraní tiene un solo verbo irregular. Absolutamente irregular. Son 6 en total, pero uno absolutamente irregular, Rami. Eso es una cuestión maravillosa